Buenos días, tengan todas ustedes. Gracias, hermanas, por estar aquí. Hoy es un día más para nuestro Padre celebrar, festejar que estamos despiertas, darle gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a iniciar este tema que está hermoso, solamente como Dios lo sabe hacer. Alabado Padre, gracias Señor por esta mañana. Te bendecimos y te pido que nos bendiga, Señor, a mis hermanas y a mí, y que nos des la sabiduría siempre para empezar este día y para terminarlo. Gracias, amado Señor, por este estudio que nos regalas, por la misericordia siempre dada a ti, para que entendamos esta parábola que es de nutrición a nuestra vida. El que te sirva, Señor, es un halago, es un orgullo estar aquí ante tu presencia, y que me llenes de entendimiento por medio del Espíritu Santo para que sea dado a mis hermanas. Que seas tú el que hable a través de mí y que refleje la dulzura, pero también la realidad, la verdad que tú has establecido por medio de esta parábola, para que entendamos que los frutos solamente se ven cuando estamos nutridas con nuestro Señor en nuestro corazón, para que ellos sean los que al final pues decidan ir a la eternidad y seamos esos hijos que quiere nuestro Señor en obediencia, en amor hacia ti, para que no seamos cortados, Señor mío. Gracias, porque sabemos que esa, si nos, cuando se corten, Señor, no seamos quemados. Entonces, estamos aquí hoy en día para que tu palabra sea reflejada en nuestro caminar y seas tú diciéndonos qué es lo que debemos de cambiar. Aún estamos a tiempo, porque todos los días nos regalas una oportunidad y hoy es una de ellas. Hay que aprovechar este día para quitar los errores, porque solamente nosotras podemos cambiar cuando nosotras ponemos tu mirada en ti y tenemos ese dominio propio y esa perseveridad que nos ha regalado para continuar este camino. Sí se puede cuando nosotras decimos sí a tu nombre. Sí se puede cuando nosotras tenemos amor a ti. Sí se puede cuando tenemos la obediencia de seguir las leyes, los mandamientos. Sí se puede cuando tu corazón está dispuesto. Entonces nosotros dependemos de ti, Señor, para quitarnos todo lo viejo de nuestra naturaleza, porque cuando entramos en Cristo, nueva criatura somos, si queremos. Y pues día a día Él nos dice lo que tenemos que pulir. Gracias, te adoramos, te bendecimos siempre, Señor, mi Dios eterno y adorado que tú eres, en el nombre siempre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenos días entonces. Gracias por estar aquí otra vez, y pues bendecimos esta mañana, esta madrugada que la verdad está cargada con todo el amor que nos tiene nuestro Señor para que nosotros podamos manifestar ese orgullo, ese amor que sentimos al tenerlo a Él. Y pues vamos a ver la parábola de hoy, que se llama la cizaña, pero también conocida como el trigo y la cizaña. Vamos a ver los dos enfoques, pero aquí estamos representando la maldad con la cizaña, y por eso se enfoca más hacia la cizaña, pero sabemos que el trigo también es algo importantísimo, ¿verdad? Para resaltar. Y pues la tenemos en Mateo 13:24 al 30. 13:24 al 30 en Mateo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y dice, le refirió otra parábola
diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, ese es en Mateo 13, 24 al 30. Vamos a ir desmenuzando esto que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, esta parábola de la cizaña. Y como vemos aquí, Jesús está hablando sobre el trigo y la cizaña. O sea, no es tan fácil de entender así a la primera vista, ¿verdad? Nos dice aquí. Pero, sin embargo, su contenido es intrigante. Probablemente por esta razón, los discípulos deseaban entenderla. ¿Se imaginan en aquel tiempo cuando estaba Jesús predicando, cuando el gran maestro, tan solo de verlo, o sea, en nuestra mente, en nuestro corazón, ya de entrada nos da como esa, como que intrigante, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Yo creo que al momento de que él lo está explicando cómo nosotros debemos de estar embelecidas, debemos de estar admirándolo, debemos de estar en un shock, pero de esos que te manifiesta tu corazón, que te hace fuego, ¿no? Cuando lo ves. Y yo creo que estos discípulos, pues, se quedaron intrigados al maestro al escuchar esto. Y entonces como que se quedaron así como digo yo, ¿qué será que nos quiere decir? No le entendieron completamente y probablemente por esa razón, ¿verdad? Los discípulos deseaban entenderla porque pues era algo importantísimo. Entonces le pidieron al maestro que les explicara. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos, ¿verdad? Le, le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. También es conocida así como la maleza. En Mateo 13, 36. Entonces, para entender el mensaje de esta historia, pues es necesario remitirnos en primer lugar a la explicación de Jesús. Además, vamos a dividirla en partes para ir facilitando esta tarea, esta dulce tarea que el Señor nos ha puesto de entender su parábola el día de hoy. Y vamos a empezar con una pregunta. Dice: ¿qué es el trigo y la cizaña? Vamos a ver qué es el trigo y qué es la cizaña. Aunque en la versión que estamos, ahorita como les dije que era la palabra maleza, es en lugar de cizaña. Lo más probable es que todos estemos más familiarizados, ¿verdad?, con esta última palabra que es cizaña. Así que la primera pregunta que vamos a poner es: ¿qué representa el trigo y la cizaña? En este pasaje Jesús explica que Él es el agricultor, Él es el que va a sembrar esto, Él es el que está viendo el cultivo. Entonces, y su campo es el mundo. Entonces, el Señor va a sembrar en el mundo. Y estamos hablando del agricultor con la tierra. Bueno, entonces estamos hablando de un campo donde el agricultor va a sembrar.
Entonces, la buena semilla sembrada por Él es el trigo. Él siempre pone la buena semilla, ¿verdad? En este caso es el trigo que representa a los hijos de Dios. ¿Cuántas de aquí somos verdaderamente hijas del Señor? Que es la buena semilla que nos está implantando, por ejemplo, esta mañana, esta madrugada. Entonces podemos ver que esto representa a los hijos de Dios. Por el contrario, vamos a situar la maleza, ¿verdad? O la cizaña, que son elementos pues del maligno a quienes pertenecen. Así que como es de esperarse, el enemigo que siembra esta mala semilla, ¿verdad? Es el diablo. Entonces Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Entonces, el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Estamos representando al agricultor, al trigo, a la cizaña y quién también es el que siembra la maldad. Bueno, está aquí Jesús, está aquí el pueblo de él cuando tenemos la semilla, que es el trigo, estamos también la cizaña, que es también el pecado, ¿verdad? Todo lo que siembra el enemigo a nuestra vida, que nos ha destruido totalmente. Y vamos a aquí Mateo 13, 37, 39, porque ahí está situando lo que está sembrando el enemigo. ¿Qué es lo que ha sembrado en tu vida para que tú puedas decir, he tenido esa mala semilla, pero hoy es un nuevo día para destruir esa semilla que el enemigo también puso en mí para no fructificar y para no entonces ser esa hija que Dios quiere? Pero hoy estamos retomando esta buena semilla que está este agricultor implantándonos en esta hora, en este momento, para nosotros decidir si seguir los pasos que nos está diciendo aquí el Señor. Estamos explicando los personajes principales de esta parábola para desarrollarla. Entonces, ¿quiénes son los cosechadores? Eh, Aquí Jesús explica quiénes son los cosechadores y cómo recogerán las mies. Los segadores son los ángeles y separarán, ¿verdad?, el trigo y la maleza en el fin del mundo. Es decir, quitarán el reino del reino de Dios, la cosecha. O sea, quitarán del reino de Dios. Perdón. La cosecha entonces es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán, ¿verdad? El reino, quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. En Mateo 13, 39 y 41. Estamos en esta madrugada haciendo, pues, con advertencia en amor, ¿verdad? Todo lo que siembra el Señor son las buenas dádivas, el crecimiento espiritual, la oración que estamos teniendo diariamente con Él, la comunión, y nos está indicando que sus mandamientos, todo lo que es la palabra, la obediencia, esa palabra hermosa que es obedecer, porque si uno dice, yo creo en Dios, sí, todo el mundo cree en Dios, pero lo obedecemos. Esa es la gran pregunta que nos hace aquí el Señor. ¿Qué tanto estamos dispuestas a obedecer, a seguir su palabra para ser esos hijos del Señor? Porque cuando nosotros nacemos en Cristo, no quiere decir que ya estamos salvos y ya. Estamos siendo de bendición, pero para construir ese camino que te lleve hacia la eternidad como buenos samaritanos, como buenos hijos del Señor, para llegar a esa tierra prometida que nos está diciendo. Y esto en Mateo 13,
39 al 41. Podemos ver esto. Entonces, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mateo 13, 42 al 43. El que tenga oídos. Si en esta madrugada tenemos esos oídos, que somos hacedores entonces de su palabra, podemos escuchar que ese horno de fuego, que esa cizaña se va a quemar en ese crujir, rechinar de dientes, podemos ver que estamos a tiempo de que no caigamos en más pecados, no caigamos en lo que nos está separando del reino de Dios. Entonces, esa pregunta que nos hace hoy en nuestro Señor Jesucristo es, ¿qué es todavía lo que te separa del Señor? ¿Qué es lo que no ha quedado en ti esa semilla impregnada? ¿Qué es lo que debes de quitar? ¿Qué cizaña es la que debes de quitar en tu vida para poder asistir a este gran amor, en este gran, lo que nos está llamando hoy el Señor, que es la bendición? Y entonces nos damos cuenta que esto es hermoso. Y entonces y los ángeles los arrojarán al horno ardiente. Esto es algo grave, es algo muy importante que nosotros escuchemos y atendemos a la palabra. En primer lugar, si vamos a reflexionar esta palabra, esta parábola, nos enseña que en el mundo hay personas buenas y malas. Esto es inevitable, ¿verdad? Que en este mundo haya tanto buenas como malas. Pues así como hay quienes obedecen a Dios, otros deciden ir tras el pecado, porque yo creo que es lo más fácil ir tras el pecado, ir lo que el mundo hace. Es más fácil. A nosotras, cuando nosotras seguimos lo que es la obediencia, pues el mundo nos ve raras, nos ve diferentes. Es decir, que a veces nos dicen, estás loca, ¿no? O pobre de ti. Pero yo creo que es cuando nosotras estamos viendo que si vamos en contra del mundo, es como dijo Dios en su palabra, ¿verdad? Todo lo que sea amigo del mundo, pues enemigo es mío. Y, y aquí es, por lo tanto, nosotras tenemos dos opciones en este mundo. Podemos ser trigo o podemos ser cizaña. Esto sucede no solo en el mundo en general, sino particularmente dentro de la iglesia. No todos los que dicen ser verdaderos creyentes lo son. Así que quienes asistan a una congregación también pueden ser trigo o cizaña. De hecho, la Biblia, ¿verdad?, nos advierte en distintas ocasiones que sobre los falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas que puedan infiltrarse en nuestras congregaciones. Esto de lobos vestidos de ovejas me llama mucho la atención porque yo al principio de mi caminar yo decía, yo le pedía al Señor, yo no quiero ser lobo o una loba vestida de oveja, porque el Señor es el único que no lo puedes engañar. Podremos engañarnos aquí entre todas nosotras, podemos engañarnos y pues no sabemos lo que hay en nuestros corazones y es lo que precisamente nuestro Señor va a hablar en esta parábola. Entonces, pues este mundo nos tiene pecados, pero bastante. Y aquí hay de dos, ¿verdad? Como dice, ser trigo o cizaña. Y nos está advirtiendo que no seamos estos lobos
vestidos de ovejas. Entonces tenemos que tener cuidado por estos falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivos aparentemente, pero en realidad son lobos feroces. En Mateo 7:15 lo cita. ¿Es nuestra tarea entonces separar el trigo? ¿Es nuestra tarea realmente? Ante esta situación, muchos podríamos reaccionar igual que los trabajadores del sembrador. Lo más probable es que deseamos, ¿verdad?, deshacernos de esta maleza lo más pronto posible. Sin embargo, Jesús nos enseña en esta parábola que no nos corresponde a nosotros separar el trigo de la cizaña. Esto es tarea solamente de Él y sus ángeles, quienes lo harán en el tiempo determinado. Pero ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Una posible explicación es que el trigo y la cizaña son casi imposibles de diferenciar a simple vista. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, por lo que no podemos, ¿verdad?, saber quiénes son realmente hijos de Dios. Esto solamente lo sabe Él, quien es omnisciente. Además, nosotros nosotros no podemos ser tan buenos y misericordiosos como Dios. De modo que en nuestro intento por separar el trigo y la cizaña, podemos llegar a herir con nuestras palabras o acciones a quienes de verdad anhelan seguir a Cristo. Solo Dios y su Espíritu Santo pueden convencer al mundo del pecado y mostrar la verdad en amor. Entonces, en esta madrugada estamos haciendo un llamado al Espíritu Santo para que redarguya, ¿verdad?, en nuestro corazón, para que nos diga realmente qué es lo que tenemos, qué es todavía lo malo que no hemos sacado de este corazón que solamente conoce nuestro Señor. Porque como les digo, a todo mundo podemos engañar, pero no a Dios. No lo podemos engañar. Y, y aquí lo lamentable es que como Él conoce nuestros corazones, pues vamos a ser arrancadas y quemadas, ¿verdad? Para ese crujir de dientes. Y nos está advirtiendo en amor que solamente los hijos del Señor entrarán en su reino. El trigo que Él tanto ha sembrado con la buena semilla se llevará a su granero, se llevará a ese lugar que como ser cristiano, seguidores de Cristo, porque no cualquiera es cristiano, somos cristianos porque somos vivos, ¿no? Somos humanos, pero no seguimos a Cristo con verdadero amor en nuestros corazones. ¿Cómo diferenciar el trigo de la cizaña? Aunque en la explicación, ¿verdad?, de la parábola Jesús no nos indica cómo diferenciar el trigo de la cizaña, hay otros pasajes de las Escrituras que nos podrían ayudar a hacerlo. Entonces, estos pasajes nos enseñan que podemos conocer a las personas por sus frutos. Es decir, es difícil determinar, ¿verdad?, de manera superficial si una persona tiene buenas o malas intenciones. Sin embargo, sus acciones, actitudes o palabras nos dan una pista sobre esto. Entonces, podemos identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso entonces podemos recoger uvas, verdad, de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Esto está en Mateo 7,
10, 7:16 al 17. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo pues no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Eh, por los frutos nos conoceréis. ¿Qué frutos tenemos aún en nuestro corazón que podemos decir, sí soy hija de Dios? Tenemos los frutos del Espíritu Santo sembrados en nuestro corazón. Tenemos la fe, tenemos la paciencia, tenemos el amor al ver a nuestro prójimo y ayudarlo y, y decir el perdón, ¿verdad? También el ayudar a nuestro prójimo que está mal, no diciéndolo, en oración también se puede ayudar o en acción también se puede ayudar en ayudarlo. Si tenemos recursos, ¿verdad? No sé, pero eso son las buenas obras, pero no es lo que te lleva al reino, como dice nuestro Señor, pero sí lo que está incrustado en tu corazón. Y estamos siguiendo estos frutos que nacen cuando esa semilla ya es germinada, cuando ya viene la plantita, cuando ya dices, sí tengo estos frutos que es la paciencia, ¿verdad? La mansedumbre, lo que el Señor me está otorgando. Y es lo que nos está pidiendo hoy. Él sabe diferenciar. Por eso cuando le pidieron sus trabajadores, ¿verdad? Quitarla, que empezaba a brotar la cizaña del trigo, no la podían arrancar ellos. Nosotras no podemos arrancar de otras personas, no podemos separar el trigo de la cizaña. Pero, ¿qué es lo que entonces ve Jesús en nuestro corazón esta madrugada? ¿Qué es lo que nuestro corazón todavía puede falsear, todavía puede trabajar? ¿Qué es lo que debemos de trabajar para que nuestro corazón vaya siendo purificado? Así es, entonces, de la misma manera que podemos identificar un árbol por su fruto, podemos identificar a la gente por sus acciones. Está en Mateo 7, 18, 20. Nosotros claramente vemos los frutos que dan buenos y jugosos, ¿verdad? Esas frutas que se antoja hasta comerlas. Pero hay veces que vemos unas frutas marchitas. Entonces nos damos cuenta, así como a nuestra vista, así es el Señor. Fácilmente tiene esa vista y fácilmente sabe quién no va a pasar. Pero como Él está, como Él es tan bondadoso, como Él es tan amoroso, como Él es tan misericordioso, nos está llamando con estas parábolas que ha puesto en este ministerio, que es hermoso porque sigue su palabra, porque sigue su obediencia, porque estas parábolas son algo exquisito de llevar a cabo con sabiduría, con amor, con esa fragancia que solamente Él tiene, que nos embriaga a seguirlo cuando verdaderamente estás enamorada de Él, cuando no te importa más que seguir su obediencia. Sé que hablarlo, pues es fácil. Sé que decirlo y sabemos lo que cuesta obedecer. Sabemos que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana porque porque somos de naturaleza caída. Sabemos lo que es esto, pero yo creo que el tratar día con día, el tener esta comunión, el que sabes que lo puedes lograr cuando sigues su palabra, porque no es de la noche a la mañana que se hace todo esto. Es la relación que vayas teniendo con Él, con el Padre, para que te guíen, que decirle, Señor, no puedo, todavía tengo esto.
quítamelo, trabajarlo en oración, trabajarlo en ayuno, trabajarlo con su alabanza, trabajarlo en que Cristo te domine a ti, en que Cristo entre a ti, en que tú ya no dependas de tus emociones, el que tú ya no seas tú que quien gobierne tu vida. Es un trabajo en amor con Él. Por eso no es fácil decirlo de la noche a la mañana me convierto, porque sabemos que no es cierto. Y es así como vamos a poder nosotras también saber si tengo y todavía no lo tengo, esto me hace falta. Y pues al principio, ¿verdad? Una falsa doctrina, porque si nosotros seguimos ideas ocultos o doctrinas que a veces nos son malas, porque una falsa doctrina puede parecer buena y no obstante sus resultados o sus frutos demostrarán si en realidad lo es. Del mismo modo que el trigo y la cizaña se distinguen, porque mientras que el trigo da frutos, la cizaña no puede darlos. Para conocer la verdadera naturaleza de algo o alguien, es necesario esperar a ver sus frutos. ¿Cuántas en este ministerio no están ya porque no vieron terrenalmente lo que ellas deseaban en su corazón? Porque ellas querían ver lo que sus anhelos egoístas, su naturaleza, quizás, ¿verdad? Pues pecaminosa que sí es, querían ser lo primero que ellas vieran, que ellas, o estamos deseando aún lo que afanadamente queremos que obtengamos. Sabemos que cuando nosotras entregamos en amor todo lo que es nuestro anhelo de nuestro corazón, y lo va a transformar diferente y mejor, porque todo su palabra es buena y perfecta. Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotras perseveramos en su palabra, cuando nosotras creemos en lo que Él nos ha dicho, en las promesas de Él, no de nosotras, en lo que Él nos quiere entregar, cuando decimos que la voluntad reina, entonces, entonces sí está siguiendo esa palabra, esa sabiduría, esa obediencia en esperar en Él el tiempo que Él lo dicte, porque pues, su tiempo es perfecto. Y sabemos que va a llegar de otra manera que uno no se lo imagina, pero va a llegar y va a llegar de una forma diferente, pero una forma que nosotros podamos disfrutarlo y decir, wow, no me esperaba esto, Señor. Me has dado mucho más. Yo creo que cuando conocemos a Jesús en su esplendor, cuando nos nutrimos de Él, yo creo que ahí ya está recompensado y no es una recompensa que diga, ay, pero está recompensado todo lo que pasas en su amor, en su oración, nutriéndote de su palabra. Es cuando tú sientes ese corazón que como le hemos dicho varias veces, está en plenitud de el aguacero, es decir, la lluvia en lo más fuerte de tu causa, de tu situación, o sabes que todavía la situación no se ha compuesto, pero en mi corazón hay gozo, en mi corazón hay felicidad, y entonces sabes que estás llena de Él, que los problemas sí te pueden quitar en un momento porque somos humanas, pero no te puede quitar el sueño, no te puede quitar la vida, no te puede desesperar ya, porque si está depositadas en las bellísimas manos de Él se lo dejas a Él y Él lo hará, Él te hará descansar. Entonces, ¿cuáles son los frutos que el Señor quiere para que seamos ese trigo y no la cizaña que hoy está el Señor poniéndolo en un margen muy alto
¿Cuáles son los pecados que no me dejan todavía sentirme gozosa? ¿Qué es lo que la preocupación? ¿Qué es lo que no me deja avanzar en Jesucristo para determinarlo y decirlo? Yo ya no quiero más. Yo me entrego, yo me arrojo como en un paracaídas. Bueno, sin paracaídas, es más, me arrojo con Él, porque sé que Él no me defraudará. Sé que Él no me dejará en mal, no me avergonzará. Entonces, ¿por qué el trigo y la cizaña deben crecer juntos? El trigo y la cizaña deben crecer juntos en el mismo campo, porque sus raíces están unidas. Esto es un riesgo para la cosecha, pues la cizaña es tóxica y puede dañarla. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, Dios nos promete, ¿verdad?, que al final el trigo será cosechado en su reino, en ese granero que nos está hablando. Es decir, Él nos guardará y nos permitirá vencer con el bien y el mal, con el bien el mal. ¿Por qué nos permite el Señor estar creciendo juntos en este mundo? Tanto la cizaña como el trigo. Porque nos ha dado un dominio propio, porque nos ha dado la libertad, ¿verdad?, de elegir lo que nos conviene, lo que no, como en esta madrugada, nos está diciendo a dónde te vas, quién eres tú, quién quieres ser tú. Tenemos este libre albedrío que nos está dando desde el momento que le dio a Adán, le dejó el árbol en en el huerto para que él decidiera libremente qué seguir. Por eso lo dejó. Por eso tenemos en este mundo lo malo y lo bueno, para que uno sepa elegir ese libre albedrío, que no te esté diciendo como el enemigo, ¿verdad? Que te ataque no pide permiso. Nuestro Señor es totalmente elegante, es caballeroso y nos está invitando a dónde quieres ir, quién quieres ser hoy en esta madrugada. Como mencionamos antes, solo Dios, ¿verdad?, conoce todas las cosas y el corazón del humano. Nadie está tan capacitado, ¿verdad?, como Él para cuidar de su campo. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en identificar o separar el trigo y la cizaña. Nuestra mayor preocupación debe ser asegurarnos de que somos trigo, es decir, hijos de Dios. Así tendremos la confianza de que estaremos con Él en su reino. Entonces, nuestra mayor preocupación, como les dije, no es ver quién está bien y quién está mal. Es primero nosotras procurarnos para que seamos ese trigo y poder ayudar a los demás, servir a nuestro Señor. Y entonces, ¿has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Amas su palabra y deseas obedecerla? Entonces sí eres su hijo o su hija que pertenece en Él, que enseña sus mandamientos y cuida de su campo para que su buena semilla siga expandiéndose en el mundo entero. Él se encargará de hacer su obra y de juzgar con rectitud. Podemos ver que en la tierra, ¿verdad?, espiritualmente hablando, y son los hijos de Dios y las hijas del diablo. Estamos situando aquí los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como fue dicho en Génesis 3:16, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así como Jesús les dijo a los judíos que se rebelaran en contra de él en Juan 8:43 al 45, ¿por qué no entendáis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra vosotros? Soy de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Entonces, es lo que el enemigo, ¿verdad? Es lo que ha sembrado en la simiente, en la enemistad, ¿verdad? Entre ti y la mujer, o sea, lo que ha sembrado el enemigo a nuestra alma. Él ha sido el homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En el enemigo no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habló porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? No me creéis. Así cuando no creemos la palabra de Dios, sucede lo que dice en la parábola del sembrador, como en Mateo 13:19. Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Como si en este momento el Señor está sembrando en nuestro corazón esa semillita de trigo que quiere que seamos. Cuando nos despegamos de esto y empecemos a nuestro afán del día, se nos va a olvidar, porque esta semilla no quedó sembrada en nuestro corazón, no quedó sembrada en nuestro interior. Entonces el enemigo viene fácilmente con alguna situación y queda borrado lo que hoy estamos diciendo. Este es el que fue sembrado, ¿verdad? Junto al camino. En primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, porque no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano, sea quien sea. Quien trata es mal aún. No somos perfectos, no, nunca lo seremos, pero por eso estamos en este camino. El Señor Jesús dice, deja que crezca junto el trigo y la cizaña, esa maleza de que estamos hablando, pues al intentar arrancar la cizaña, puede que se arranque, ¿verdad? También el trigo, porque se parecen y solo al tiempo de la siega hay una diferencia notablemente. La siega es el fin del siglo, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá de nuestro Señor Jesucristo, el juicio con sus ángeles en llama de fuego, así como también lo dice en segunda de Tesalonicenses, del versículo del capítulo 1, del 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ¿verdad? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hecho no lo podemos solo dejar en el trigo, son los cristianos y la cizaña los inconversos, pues solo por el hecho de ir a la iglesia puede dar la sensación de que estoy en el camino correcto, pero solo si realmente vives una vida con frutos dignos de arrepentimiento y crees en el Señor Jesús como el amo absoluto de nuestra vida y soportas las pruebas que el trigo soporta, ¿verdad? Entonces podrás decir al final, he culminado, ¿verdad? La tarea que me ha encomendado Dios en la tierra. Pero mientras sigamos aquí como en Mateo 7:19 al 23, o sea, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos eh, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, mis hermanas, la vida cristiana no es para jugar en la iglesia, ¿verdad? Los domingos, o ni estar entretenidos en shows, en escuchar historias de grandes hombres famosos en el mundo actual. Y nuestro Señor está hablándonos fuerte, y se imaginan que nosotras hayamos seguido, pues, como predicando y todo, pero si no seguimos la obediencia, y que nos digan, nunca te conocí. Por eso el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Pues no te conozco. No, es algo tan horrible que nos pasaría si nosotras no estamos aceptando lo que el Señor está diciendo. No estamos, esa semilla ha caído en piedras, ha caído en algo que no va a fructificar, ha caído donde pues la corriente se la puede llevar. Para Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, abnegados a lo que el mundo te dice que debes de tener para ser feliz y exitoso. Esto lo encuentras todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, en la prensa, en la televisión, en el radio secular. En Hebreos dice 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También en Primera de Pedro 1:7, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Estas pruebas es para medirnos. Estas pruebas son para saber, ¿verdad?, quiénes pertenecen al reino de Dios y quiénes no. Estas pruebas son los que están clasificando si eres trigo o eres cizaña. Estas pruebas son las que te van a llevar a su granero o a ser cortadas, ¿verdad? Y a ser quemadas. Y en ese crujir de dientes. Yo a veces, cuando uno se corta o cuando uno tiene una quemadura pues en la mano, no sé, en donde una pequeña quemadura, cómo arde, ¿verdad? Cómo sientes terrible, cómo sientes eso que te quemaste. Es algo tan pequeño que ahora te imaginas arder siempre, que arda tu cuerpo para siempre, estar en ese horno de crujir de dientes. ¿Se lo pueden ustedes imaginar y sentir cuando tan solo el sol, que está en pleno, ¿verdad?, que te asfixia, que te quema, te sientes morir? Podemos imaginar entonces cómo será esto cuando venga nuestro Señor. Y es para reflexionar esta parábola grandiosa que nos trae. El trigo debe de ser probado para ser realmente trigo. Gracias, amado Señor. Vamos a hacer ese trigo en esta oración, en nuestro corazón,
Podemos seguir este mundo si queremos, perverso, esa perversidad, eso que llama al pecado. Si nosotras tenemos este mensaje de amor hoy en tu palabra, esa semilla que quede implantada en nuestros corazones, que quede sumergida, con la lluvia, con el riego que tú le vas a dar diariamente, con la oración, con el hermoso eh, encuentro sobrenatural en nuestra comunión contigo, es lo que vais sembrando en nuestros corazones, todo lo que tú nos estás implantando esta madrugada. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra. Gracias por hacernos entender que no debemos de olvidar esta semillita que ha quedado implantada en nuestro corazón. Que nosotros con la humildad, con el amor, con la fe, con la esperanza, con la paciencia, con la perseverancia, con la fortaleza que tú nos das, nuestro Señor, podemos salir adelante en obediencia, porque no todo el que te conoce, no todo el que ha dicho tu palabra te puede llamar Señor, y no nos reconocerás hasta que no tengamos estos frutos en nuestros corazones, hasta que no identifiquemos lo malo que todavía sigue en nuestro corazón. Señor, quítanos en esta madrugada lo que aún tenemos que ir trabajando. Haznos ver con el Espíritu Santo qué es lo que debemos de trabajar, qué es lo que todavía no está limpio, no está liberado, qué es lo que nos puede llevar a ese crujir de dientes que no queremos, Señor, en esta madrugada. Queremos nosotras ser llevadas a tu granero, a ese reino celestial. ¿Qué es lo que nosotras seguimos o debemos de seguir trabajando para quitar eso que sembró el enemigo, esa mala semilla, porque también él la puede sembrar, y lo malo que se puede reproducir en una cizaña que no podemos ya quitar y ser cortada y quemada? Pero nosotras, si en esta madrugada has sembrado esa semilla que es el trigo para florecer en tu palabra, florecer en la fe, florecer en decir yo confío en ti a pesar de que no vea lo que mis ojos quieren ver. Yo confío en ti, yo espero en ti y me deleito en ti, porque ahí está la clave para nosotros cambiar, porque no nada más es conocer a Cristo y ya, es sumergirnos en su palabra, sumergir en esa agua viva que nos da siempre cuando nos deleitamos, cuando estamos emocionadas por solamente estar al lado de Él, del gran Maestro, como sus discípulos se sentaban alrededor de Él con esa gran admiración. Hoy queremos en esta madrugada estar admirándolo, a ese gran Maestro que nos está deleitándonos con esta parábola. Gracias, amado mío, por sembrar esta semillita, por esta paciencia que tú nos tienes, con este amor, con este sagrado, es sagrado tu palabra, Señor, es bendecida, Señor, es el gozo, ¿verdad?, que llevamos, el anhelo en nuestro corazón, el gozo que nadie puede quitar. Aunque vengan las pruebas, Señor, estamos gozosas en ti. Aunque vengan las pruebas, estamos en humildad, arrodilladas ante ti y alabándote y perseverando. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, porque las tinieblas se vuelven luz ahora en el nombre de Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en grandioso nombre, poderoso Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este estudio que nos has regalado hoy. Bendecimos a nuestras hermanas para que sean cubiertas con la sangre de nuestro Señor, y pues somos bendecidas y protegidas por Él. Gracias, amadas hermanas, que tengan un maravilloso día. Dios las bendiga grandemente. Bendiciones en esta madrugada. Bendiciones.